Instagram, y al Facebook, al YouTube, para poder que la gente sepa, diríamos, de qué se trata la Iglesia Restauración y Vida a través de las prédicas, de las reuniones especiales que tenemos. Y le digo, Viviana, hace una portada con el título Consolados para consolar. Dígale al que está a su lado. Consolados para consolar. De alguna manera, Dios nos consoló. Y saben que lo que nos tocó vivir antes de recibir esa consolación va a servir para que yo pueda entender a las personas que están desconsoladas. Yo, cuando me convertí al Señor, le preguntaba por qué me había hecho vivir tantas cosas antes de conocerlo a Él. ¿Por qué yo había pasado por tantas etapas dolorosas para mí? Dolorosas, tristes, ¿sí? ¿Por qué? Y el Señor me respondió para que entiendas a los que van a venir con la misma situación tuya. Porque, amados, si nosotros no experimentamos algo en nuestra vida, ¿cómo vamos a entender a la persona que venga con un dolor, con una tristeza, con un abandono, con una traición, con una enfermedad? ¿Cómo la vamos a entender? ¿Sí? Entonces es tan importante, amado, experimentar el consuelo de Dios en nuestra vida cuando nosotros vivimos situaciones difíciles. Y ¿saben qué? De esas situaciones difíciles Dios saca muchas riquezas en nuestra vida para que nosotros la podamos usar y la podamos ayudar a las personas que están pasando momentos difíciles. Amén. Entonces, usted en el momento que está viviendo una situación adversa, una situación difícil, como la pérdida de un ser querido, como una enfermedad, como un problema familiar, como una traición, un abandono, todo eso va a ser difícil, porque es difícil. Nosotros somos seres humanos, no somos Dios. Somos seres humanos que tenemos sentimientos, que tenemos emociones y que tenemos voluntad también, ¿sí? Las emociones y los sentimientos tienen que aflorar. Lo que no tiene que hacer eso es dominarnos, pero tiene que aflorar. Jesús dice que cuando estaba ahí en la tumba de Lázaro lloró, ¿no? Lloró de ver el dolor y la falta de fe de Marta y de María para creer de que él estaba hablando de la resurrección de ese momento, no la resurrección que viene cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Sí? Jesús estuvo ahí en el monte Getsemaní, en donde él, en el monte de los Olivos, donde él dice que sintió la mayor angustia, la mayor presión, amado. Angustia es una emoción, ¿sí? En donde sintió la mayor angustia, la mayor desesperación en ese lugar. Dice que de su rostro brotaba como gotas de sangre, porque era tanta la presión que había en él en ese momento, de que él ya estaba a un paso de ser arrestado, de ser torturado y de ser crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitado. Pero él no estaba presionado por el dolor que le iban a infringir. Él estaba presionado por lo que iba a cargar. ¿Sabía eso usted? Porque uno a veces dice, bueno, estaba presionado por el miedo, por el dolor, amado. Entonces, fíjese, hay una palabra que dice que Él puede entendernos a nosotros en nuestras debilidades, amado. Porque Él las vivió. Él las vivió. Él vivió todo lo que vos vivís. Entonces Él tiene poder para levantarte. Él tiene primero poder para entenderte y luego poder para levantarte. Pero nosotros tenemos que confiar en Él y tenemos que saber que todo proceso tiene un final. No es que toda la vida voy a vivir procesada. Nosotros tenemos procesos en la vida, amado, en donde nosotros tenemos que aprender algo
fortalecernos o subir a otro nivel. ¿Me están entendiendo? En el Salmo 147:3, que este lo había preparado para el día de ayer, pero el Señor me ha guiado por otro lado, digo, no voy a pasar sin compartirlo. Así que ayer las mujeres no le he compartido pero esto lo comparto hoy porque siento que aquí todavía hay personas con grandes dolores en el alma. Y saben que cuando el alma está muy dolida, apabulla el espíritu, lo tapa, ¿no? Es como el último eclipse que hubo de luna creo que era, que cubrió totalmente la tierra, una cosa así, y totalmente de noche, no sé cuántas horas, en plena luz del día, totalmente de noche. Entonces, así hace el alma cuando el alma domina. El alma, en la Biblia, cuando nosotros leemos alma, habla de corazón y de mente. Entonces, a veces dice, ay, cómo me duele el alma, y nos tocamos acá, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué más está acá? Porque es a donde yo genero pensamientos positivos y pensamientos negativos. Los negativos me hacen doler el corazón y no provienen de Dios, me roba la paz. Amén. Entonces, dice el Salmo 147:3, el Señor restaura a los corazones quebrantados y venda sus heridas. ¿Qué hace el Señor? Restaura la mente de las personas para que sean llenas de su presencia y puedan sanarse de todo lo que les está tocando vivir. ¿Cuál es la intención de Dios? Es restaurar. ¿Qué significa la palabra restaurar? La palabra restaurar significa volver a su origen algo que se ha quebrado, algo que se ha roto. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo puede estar el ser interno nuestro? ¿Por qué puede estar el ser interno nuestro roto? Ya sea por una pérdida de vida de familiares, ya sea por una traición, por un abandono. Se puede romper en 1000 pedazos nuestro ser interior. Y saben ustedes que Jesús no solo vino a perdonar pecado, sino que vino a restaurar todos esos pedacitos que están quebrados en nuestro interior. Saben ustedes que yo una vez leía, creo que Laura Brito es la que hizo una investigación, y ella decía que el 70% de suicidios son de varones. De un 100, el 70% son varones los que se suicidan. Y ella ahí comienza a dar, diríamos, ¿por qué había sacado la estadística esta? Porque el varón ha sido anulado en las emociones. Dice que el varón, ¿qué le decimos nosotros a los niños? No llores, vos sos varón. Y ya comenzamos, diríamos, a anular esa emoción. Si se ha caído, le duele, que llore, lo consolamos. Hay veces hasta le dan una paliza, puede pasar, ¿no? Si quiere, adelante. Si se ha portado mal y le damos una nalgada, para que él no se sienta ofendido ni entristecido, hay que explicarle por qué le hemos dado la nalgada. Para que él sepa que las nalgadas no es porque yo no lo quiero, sino porque yo lo quiero. Y hay que dejarlo que llore. Hay muchos varones que fueron abusados sexualmente y son los que menos revelan el abuso sexual, amado. Porque piensan de que de alguna manera van a pensar de que él lo buscó.
sienten vergüenza, sienten un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa con ese varón? Va creciendo y va teniendo vacíos en el corazón. Hay raíces de amarguras, de resentimiento, de falta de perdón. Hay un montón de cosas que se generan. Y como no puede hablar porque le pusieron una mordaza para que no exprese sus emociones, muchas veces la salida que ellos creen que es la salida es el suicidio. Así que mamá, si tenés hijos varones, déjalo que exprese sus emociones. Las mujeres de mi época o de más antes que yo, como mi mamá, era así. No llores. O el varón le dice a su propio hijo, no llores. Vos sos varón. ¿Qué van a decir? ¿Que sos una nena? Y está mal, amado. Está mal. Entonces todos en algún momento hemos sufrido heridas emocionales y vivimos en un mundo en donde hay egoísmo, hay ambiciones, hay celos, hay envidia y muchas personas lanzan palabras hirientes. ¿Saben ustedes que las palabras son semillas? El corazón es un terreno. Cuando nosotros lanzamos una palabra hiriente, no es que lo traspase y se va la palabra, salvo que tenga un elemento muy importante que se llama resiliencia para que supere todo. Pero por lo general, cuando uno sabe que esa persona lo tiene que amar, ya sea papá con hijo, hijos con papá, papá hablo papá y mamá, ¿no? O el marido hacia la mujer o la mujer hacia el marido, eso queda en el corazón, porque es una semilla que va a dar fruto. Y empieza a haber como distanciamientos de la vida de las personas por esa semilla que comienza a crecer en el corazón. No sé si a usted le habrá pasado, pero yo casualmente antes de compartir, antes que empiece el culto, hablaba con una de las mujeres y yo le decía que hasta hace unos años, a pesar de ser creyente, yo empezaba algo y no lo terminaba. Y era como que me resonaba que no era una buena cristiana, porque empezaba la cosa y no la terminaba. Entonces, una vez escucho una prédica y me toca tremendamente esta prédica y me voy a orar y le voy a pedir perdón al Señor por todas las cosas que dejé incompletas en la vida. ¿Y saben qué revelación tuve? Que tuve palabras que se sembraron en mi corazón en donde decía que yo no sabía hacer las cosas. Por eso no podía completar, porque me sentía incapaz, me sentía insegura, me sentía que no iba a saber hacer las cosas. Y hace como 2 años terminé una tecnicatura de operadora en psicología social y saben ustedes que el primer año ya estaba a punto de dejar, pero me vino a resonar esa palabra, que yo sí podía, porque tenía la presencia del Señor y que yo lo iba a lograr. Entonces, desde ese momento que fui ministrada por el Señor, desde ese momento comencé, todo lo que comienzo lo quiero terminar, aunque me vaya arrastrando, amado, pero lo quiero terminar. Entonces, qué importante es, amado, liberarse de todo lo que está en nuestro corazón, de todo lo que nos han transmitido los pobres progenitores que capaz que así aprendieron ellos. No lo vamos a culpar, no vamos a culpar ni a ningún papá, ni a ninguna mamá, ni nada. Vamos a pensar que ellos también vivieron de la misma manera con que nos educaron. Y quizás sin darse cuenta quebraron en 1000 pedazos nuestros corazones. O esposos o esposas, padres con hijos. Entonces, ahora fíjense, quebrantados de corazón.
¿A qué se refiere? Se refiere la Biblia a que el centro de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad, están hechos pedazos. Entonces esa persona no puede pensar claramente, esa persona se siente resentida, esa persona no puede progresar porque siempre ve lo que está delante como algo que lo va a perjudicar. Por eso hoy necesitamos la sanidad. Por ejemplo, ¿por qué puede estar quebrantado un corazón? Por la pérdida de un familiar. Segunda de Samuel 18:33, yo lo escribía todo para no perder el tiempo. Segunda de Samuel 18:33, el rey David, dice, el rey se estremeció y mientras subía a su cuarto, se echó a llorar y decía, hijo mío, Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío? Dígame si no decimos eso cuando tenemos la pérdida de un ser querido y sobre todo un hijo. ¿Cómo está el corazón de ese padre? Aunque Absalón era tremendo, ¿no? Y no sé por qué David tenía tanta debilidad por Absalón. Absalón le serruchó el piso al propio padre, ¿no? Pero aún así, cuando él se entera que murió Absalón, este dolor tenía en su alma. Porque hay veces los hijos se pueden portar re mal, pero cuando nosotros lo vemos en peligro, amado, se nos destroza el corazón, ¿o no? Dígame. Así es, ¿no es cierto? ¿Qué padre se vuelve tan frío que a su hijo le esté pasando algo y no se conmueva por nada? Salvo que es un padre enfermo. Pero un padre que ama, por más que ese hijo se haya portado mal, le va a doler si le está pasando algo y sobre todo si lo pierde. Entonces acá el rey David lloraba con un dolor tan grande y con su alma quebrada en 1000 pedazos por la pérdida de su hijo. ¿Quería escuchar algo? No. Se fue a su cuarto y se encerró a llorar. Bueno, después la historia cuenta que uno de los comandantes le fue a llamar la atención porque él no había recibido a su ejército victorioso que venía de haber conquistado, diríamos, y no haber permitido que el reino del rey David fuera conmovido. Entonces este comandante le dice, has recibido a tus soldados como si hubieran sido derrotados, así que anda, lávate la cara, peinate y salí a darle las gracias a tu ejército que ha vencido al enemigo que quería derrotar tu trono. Y David se tiene que lavar la cara, ponerse sus ropas espléndidas y salir a ovacionar a su ejército, con todo el dolor de la pérdida de su hijo. Absalón fue un hijo que provocó muchos males en el territorio del reinado de David. Otra de las cosas por las cuales se quiebra un corazón es por el rechazo y la traición. ¿Cuánto no hemos sido en algún momento de la vida traicionados por un amigo, por una amiga, por un esposo, una esposa? O por aún los mismos padres, ¿no? Porque saben ustedes que el abuso sexual ocurre más con seres conocidos de la víctima que con extraños. Hay veces nosotros le decimos, no le lleve la punta a ningún extraño en la calle, no recibas nada y qué sé yo, y adentro capaz que está el enemigo. No digo que todos los padres, ni todos los abuelos, ni nada, pero sí hay casos, amados, en donde en vez de sentir el amor, la protección, hubo abuso sexual, abuso de violencia, ¿sí? Abuso de falta de respeto hacia los hijos. Entonces, fíjense el ejemplo que yo traigo acá, José. José era un muchachito hermoso, respetuoso de su padre,
pero sus hermanos le tenían envidia. ¿Y saben lo que hacen los hermanos? Los hermanos lo agarran, lo meten en un pozo, que gracias a Dios no tenía agua para que se ahogue. Luego lo sacan y ven una caravana de mercaderes y lo venden como esclavo cuando José era libre. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido injusticias como esta? Como la que vivió José. Y ahí, fíjense ustedes de que José, hasta que no estuvo en la cárcel, porque José no solo fue vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, sino que también en el lugar donde trabajaba como esclavo, fue tratado con injusticia y metido en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Estuvo más de 3 años en esa cárcel, amado, hasta que alguien se acordó de él cuando Dios trajo una revelación sobre Faraón y José salió de esa cárcel por pedido de Faraón para que lo ayudara a descifrar un sueño que Faraón había tenido. Ahí recién comprendió José que tenía el alma partida en 1000 pedazos por tanta injusticia vivida por sus propios familiares y por su amo. José comprendió que todo ese dolor tenía un propósito. Porque todo dolor que hayamos vivido nos va a servir, amado, para poder entender a las personas. Amén. Ahí en Génesis, vaya Génesis, eso sí no lo anoté porque era larguito, Génesis 45, 4 y 5. Fíjense, el alma resentida no perdona. No perdona. Yo pienso que en la primera instancia José no perdonaba. Cuando los hermanos van a Egipto a buscar ayuda porque había una gran hambruna sobre toda la tierra, José le hace una trampa a sus hermanos y hace que lo detengan y detiene a uno de sus hermanos y le dice: hasta que no me traigan al hermano más chico de ustedes, yo no lo voy a dejar libre a este. Y saben que ellos venían en el camino y dice: Dios nos está castigando por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Nos está castigando. Ahora, ¿cómo le decimos a nuestro padre que envíe a Benjamín junto con nosotros? Lo vamos a matar a nuestro padre. Y dice que en ese momento se le termina todo el alimento que tenían ellos para comer y la única solución era volver a Egipto a comprar más alimento. Pero para volver, ¿qué tenían que hacer? Llevarlo a Benjamín. Le ruegan al padre. Y el padre le dice: ustedes me van a matar, ustedes me van a sepultar, ya he perdido a José y ahora puedo perder a Benjamín. No, no lo van a llevar. Hasta que lo convencieron y llevaron a Benjamín. Fíjense, hasta esa instancia yo creo que José no podía perdonar. No dice la Biblia, pero es lo que yo pienso al leer. José no podía perdonar. Pero cuando José recibe la revelación, amado, acá en el capítulo 45, desde el versículo 4, dice: entonces José les dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. José, en ese momento que ve a su hermano Benjamín, se quiebra y no puede mantener el enojo contra los hermanos. En ese momento recibe una revelación de parte de Dios que había que perdonar, que había que liberarse de esa falta de perdón porque eso no lo iba a ayudar.
Y es lo que Dios quiere en esta mañana, que si hay dolor, si tienes el alma quebrada en 1000 pedazos y es la falta de perdón, que hoy puedas perdonar a tus agresores, que hoy puedas perdonar al que te traicionó, que hoy puedas perdonar esa partida de ese familiar amado que se fue y que quizás está en la presencia del Señor. Yo creo que está en la presencia del Señor de los que conozco en este lugar. Y que Dios no se equivocó al hacer esto. No lo entendemos, pero nosotros vamos a perdonar para que Dios traiga, diríamos, ese aceite con que unte esas partes, esos pedacitos, y Él tenga la libertad para empezar a juntarlos y volver a hacer algo nuevo en nuestra alma, amado. Porque de esa manera, y es de la única manera que podemos librarnos del dolor, que podemos librarnos del abandono, que podemos librarnos de la traición, porque eso que nosotros no soltamos y que es negativo termina enfermándonos. Y una de las cosas más tremenda que yo creo, como dice el rey David, hasta que no confesé, mis huesos se envejecieron. Y muchas de las enfermedades, amados, que vienen, miren, el sábado escuchábamos en la enseñanza de Laura Brito que no es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Y ella decía que muchas veces uno dice, bueno, ya tiene los achaques de viejo. ¿Usted cree que Dios quiere que vos llegues achacado si tenés un llamado a servirle al Señor? Claro, entonces a mí me viene a la mente ayer a la mañana que leía que Moisés cuando subió al monte para encontrarse con Dios y ya salir de la presencia del pueblo de Israel, dice, sus ojos no se oscurecieron ni le faltó la fuerza. ¿Cuántos años tenía Moisés? 120 años. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero el mismo destino de Moisés. No quiero que mis ojos se oscurezcan ni que me falte la fuerza, si es que me vas a dar vida, para que yo pueda hacer la tarea. A veces saben por qué nosotros llegamos, diríamos, achacados a esa edad madura o a esa edad de ancianidad, no quiero decir ancianidad. ¿Por qué llegamos así? Porque nosotros naturalizamos que así tenemos que llegar. Entonces, si naturalizamos, bueno, mi artrosis, mi artritis, esta enfermedad que tengo, ya es mía. Usted sáquela en el nombre de Jesús. Saben que nosotros vivimos por fe, no por vista. La saca en el nombre de Jesús. Pero hay veces esa enfermedad no se va. Porque hay algo en nuestra alma. Capaz que nuestra alma está hecha pedazos, amado. Y Dios ya me ha hablado de muchas maneras que tengo que soltar ese pasado, que tengo que soltar esa traición, que tengo que soltar ese abandono, que tengo que soltar las cosas que me han ocurrido desde que estuve en el vientre de mi madre, en niña, en adolescente, en joven y ahora en la edad madura. Las tengo que soltar, amado, porque si no las suelto, eso va a ser el estorbo para que yo pueda recibir la sanidad. Dígale que está a su lado, ¿querés recibir sanidad? Comenzá por tu alma, comenzá por tu alma, amén, comenzá por tu alma. Gloria al Señor. Aquí podemos ver que Dios restaura los corazones, como lo restauró a José. Y ahí en el 50, vaya Génesis 50, 13 al 21, fíjense. Dice acá la palabra del Señor, dice, espero que haber anotado bien la cita bíblica.
versículo 3, no es 13, 53. Y le guardaron luto 40 días, ya había muerto ya Jacob, porque ese era el término de luto para los embalsamados, pero los egipcios lo lloraron 70 días. Al término de los días de su luto, José habló con la casa de Faraón y les dijo: si soy digno de pedirles un favor, les ruego que hablen con el Faraón en mi favor y díganle de mi parte: mi padre me hizo hacerle este juramento. Como ves, ya estoy por morirme. Quiero que me sepulten en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Entonces José fue y sepultó a su padre a donde él le había pedido al faraón. Amén. Y dice la palabra de Dios en el 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Parece que ellos miraban como que Jacob era el intermediario para que no lance toda la artillería José contra su hermano, pero ahora el padre estaba muerto. Entonces mandaron a decirle: José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos. No sé si el padre le habrá dicho esto, ¿no? No sé si era invento de ellos, pero bueno, la cuestión que lo ha puesto Jacob. Dice: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tu hermano, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos hablaron, José comenzó a llorar. Comenzó a llorar, amado. ¿Sabe por qué lloraba? Porque ellos todavía no habían sentido el perdón que Él ya les había dado en el capítulo 45. Entonces dice que Él comenzó a llorar en ese momento y les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues le habló con mucho cariño. Amado, eso que te ha pasado en la vida, todo lo que yo he detallado negativamente, Dios lo va a convertir en propósito. Dios lo va a convertir en propósito. Así que no estés llorando, pobrecita de mí, cómo me han engañado, Yo era una de esas, ¿no? Ay, me encantaba contar todos los dolores, todos los traumas y todo lo demás. Y lloraba. Y saben que un día el Señor me dice: vos no podés ser mi hija si tenés autoconmiseración. ¿Y saben qué? Me acuerdo de las cosas que he vivido y le digo: gracias, Señor, porque si yo no hubiera vivido esto, nunca te hubiera conocido. ¿Saben por qué? Porque cuando a uno todo le va bien, muy difícilmente viene el Señor. ¿Cuándo venimos al Señor? Cuando estamos hechos una piltrafa, diría la Viviana Robles. Cuando estamos hechos una piltrafa, venimos al Señor. Pero si no, no venimos. Amén. Entonces, fíjense, José les dice: lo que ustedes hicieron de mal conmigo, Dios lo transformó en un propósito. Lo que hicieron mal con tu vida, Dios lo va a transformar en un propósito. Dígale al que está a su lado: Dios transforma tu mal en propósito. Dígale: Graciela, Dios transforma tu mal en propósito. Dios transforma tu mal en propósito. Amén. ¿Por qué? Porque, amado, nosotros si no entendemos, miren, los médicos te largan así nomás sin anestesia cuando te dan un diagnóstico terminal, sin anestesia, o no, Noemí. Sin anestesia te lo largan, ¿no es cierto? ¿Pero por qué ellos no lo han vivido? Supuestamente es obligación del profesional decir
la enfermedad que tiene. No, pero es que uno no sabe cómo está emocionalmente el enfermo para largarle una semejante, diríamos, tonelada de arena y sepultarlo. Entonces, amado, todo lo malo que hayamos vivido tiene un propósito. Y ahí en el Salmo 34, 18 dice, cercano está el Señor. Diga conmigo, cercano está el Señor para salvar, diga conmigo, para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. ¿Cercano de quién está el Señor? Para los que tienen roto el corazón y el espíritu. ¿Por qué se puede romper el corazón, Leo? Por una pérdida de familiar, como lo que estás viviendo. Por una traición, por un abandono. Cercano está el Señor para los que tienen roto el corazón y el espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué está cercano? Para sanarnos, para salvarnos, para levantarnos, para restaurarnos. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? ¿Usted cree que puede hacer eso? Amén. Yo lo creo que el Señor puede hacer eso. Amén. Dios puede hacer eso. Y ahí en Lucas 4:18, ¿cómo lo puede hacer el Señor? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el día de la buena voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la solución para todo lo que está pasando dentro tuyo? Es el Señor. Y todo lo que hayas vivido va a servir porque Dios lo va a transformar en un propósito. Pero ¿qué debemos hacer? Perdonar para ser restaurados. Perdonar para ser restaurados. Fíjese Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios. Bien, gloria a Dios. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. ¿Qué hay que hacer? Desechar, sacar. Y dice el 32, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense, fíjese, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar la basura afuera, amado. A veces dejamos la bolsa 2 días en la cocina y mamita querida, el olor que larga. Y hay veces nosotros estamos en esas condiciones porque hay cosas que hay que desechar. Y sabe que cuando yo limpio mi tacho, saco la bolsa, lo lavo al tacho y todo y pongo bolsa nueva, me siento segura que ya el olor no está. Yo le decía ayer a una de las mujeres, hoy el Señor, porque decía que Dios le había hablado. Y le digo, hoy el Señor ha sacado muchas cosas de dentro tuyo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Quedó vacío eso. ¿Qué vas a hacer? Hay que llenarlo con la presencia del Señor. Porque hay veces nosotros sacamos la basura, pero no lo lavamos al tacho. Y queda el resto, queda el olor, queda todo. ¿Y quién tiene que seguir limpiando? La ama de casa. Lo mismo va a hacer el Señor. Amén, porque no podemos vivir así de esa manera. Amén. ¿Saben ustedes que Jesús abrió camino de salvación en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen? Entonces nosotros también, amados, con todo eso que nos ha herido, nos ha lastimado, tengámosle al Señor, Señor, perdónalo, porque la verdad ellos no sabían el dolor que me estaban infligiendo. Amén.
Y en el Salmo 30:11 dice, tú cambias, anoten la cita bíblica porque saben que les sirve. Dice, tú cambias mis lágrimas en danza. Fíjese, ¿quién danza cuando tiene dolor? Pero con el Espíritu de Dios sí, amado. Dice, tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. ¿Por qué? Porque Él es mi seguridad, Él es mi confianza. Dios va a hacer que vos experimentes a esa nueva persona que Él crea dentro tuyo. Ahora la pregunta es, ¿quieres ser restaurado? Ahí a Alan, ¿quieres ser restaurado, Alan? ¿Quieres ser restaurado? ¿Sabes lo que es restaurado? Restaurado es que si estás hecho pedazo, Dios pueda juntar los pedacitos y hacer un nuevo Alan. Hay veces estamos hechos pedazo porque hay muchas cosas que no hemos soltado de nuestra vida. Como por ejemplo tristezas, angustia, amargura, falta de perdón. Todas esas cosas mantienen en pedacitos nuestro ser interior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta es, ¿quiero ser restaurado o me gusta vivir como estoy? ¿Se imagina vivir en una casa donde se te está cayendo el reboque, un olor a humedad impresionante, los pisos que se te levantan? Yo pasaba por una esquina, que me voy a caminar al Parque Avellaneda, y pasaba por una esquina y un día casi me mato de un porrazo. Las veredas eran pianitos. Vos la pisabas y se te levantaba la otra que seguía y me voy y tropiezo. Y los otros días voy a pisar con cuidadito, piso así porque yo camino acelerada, entonces piso con cuidadito así, ya la habían arreglado. Entonces ahora piso con seguridad. Qué importante es arreglar. Qué importante es arreglar. Y termino con este texto bíblico, amado, porque yo decía, consolados para consolar a otros. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, escucha atentamente. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dígale al que está a su lado. Es Dios de toda consolación. De la pérdida, de la traición, del abandono, del trauma, del abuso, de la violencia, de las ausencias paternas. Dice, Él es Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros, ahí viene la cosa, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, yo le he marcado acá, dice 4 veces consolación y consolado. ¿Quién quiere leérmelo el versículo? Bien fuerte. Quiero que le entre. Quiero que le entre la palabra, que entre a su ser interior. ¿Alguien lo tiene? A ver, póngase de pie para que salga para arriba la voz, porque sentada sale para la zona baja. Dice el versículo 4. 4, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amado, nosotros no podemos consolar a nadie si no hemos hemos experimentado la consolación de Dios. Ahora, ¿cómo se experimenta la consolación de Dios?
por el dolor, el quebranto. Tiene que existir ese dolor, el quebranto, para que Dios pueda consolar. Amén. Entonces, en esta mañana el Señor te quiere consolar. Y si vos has vivido situaciones difíciles, no la mires como que Dios se ha olvidado de vos. No la mires como que Dios se ha dormido y por eso ha pasado esto. No lo mires como, ¿cómo puede ser que exista un Dios y yo haya vivido esta situación? Mira lo que siempre hay un propósito para todo lo negativo que estamos viviendo. Siempre hay un propósito. Dios no dejó salir al pueblo de Egipto hasta que no hizo los portentos. Porque lo tenías que preparar para el desierto. Y fíjense, han visto tantos milagros en Egipto que se olvidaron cuando estaban en el desierto. Y al último se querían volver, porque ahí tenían ollas donde tenían apio, tenían pepino, tenían no sé qué metían en la olla, cebolla. Y no se acordaban de la tortura que le hacían los egipcios, amados. No se acordaban del dolor que le infringían, que no tenían tiempo para buscar de Dios. No se olviden de que usted no es un punto hecho por casualidad. Usted es un punto en una hoja de Dios que va a darle un propósito. Usted ha venido a este mundo con un propósito, aunque usted haya vivido traumas, aunque usted haya vivido situaciones difíciles. Usted tiene un propósito asignado por el cielo y no por el presidente ni por el gobernador de la provincia, sino un propósito asignado por el cielo. Y el Señor lo va a respaldar, y el Señor lo va a capacitar, y el Señor le va a dar todas las herramientas para que usted lo haga. Amén. Así que yo quiero preguntar si aquí hay personas que por primera vez escuchan el mensaje de salvación. Levante la mano, el mensaje de la consolación. Todos somos cristianos, todos hemos abierto nuestro corazón para Cristo. Amén. Pero debe haber gente, ahí está, Ala. Bien, gloria al Señor, Ala. Bien, vamos a hacer una oración y también puede haber gente que va a ver este video y que por primera vez escucha, para tener consolación tengo que ponerme a cuenta con el Señor. Entonces, ¿qué es ponerme a cuenta? Confesarle mis pecados a Él, no a mí, a Él. Pedirle perdón por toda forma de pecado y pedirle que Él venga a mi corazón y comience a gobernar mi vida. Así que vamos a hacer esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti para pedirte que me perdones por toda forma de pecado con que te he ofendido. Hoy, Jesús, te abro mi corazón. Diga conmigo: hoy, Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor para hacer tu voluntad y como mi Salvador, porque has perdonado todos mis pecados y me has reconciliado con Dios el Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pedirle a Ala que pase acá. ¿Te animas a pasar, Ala? ¿Pasa, Romina? Gloria al Señor. Vamos a orar como iglesia por Ala. Amén. Un hermoso por esta palabra. Y yo le pido a usted que se ponga la mano en el corazón. Quizás todo lo que ha habido, todos los detalles y los ejemplos que ha habido, usted alguno ha vivido, ¿no? Entonces usted póngase la mano en el corazón y vamos a orar para que esos pedacitos de nuestra vida comience el Señor a unirlos y comience a hacer la obra restauradora, esa obra de salvación y esa obra de sanidad. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú no solo te interesas de reconciliarnos con Dios el Padre, sino
sino que también quieres restaurarnos en esas heridas, Señor, que han provocado que en nuestro corazón albergue falta de perdón, amargura, celos, Señor, que albergue, Señor, cosas negativas. Hoy te pedimos, Señor, que juntes esos pedazos y los puedas unir y hacer esa nueva persona que necesitamos internamente para que todo lo que vivamos, Señor, lo vivamos creyendo que todo tiene un propósito en nuestra vida. Espíritu Santo, comienza a revelar el propósito que tú tienes para nuestra vida. ¿Por qué, Señor, hemos vivido tanta adversidad? ¿Cuál ha sido el motivo para haberla vivido, Señor amado? Y poder entender como aquel José, poder entender como aquel David que debía levantarse de su luto y reconocer la ayuda que tú le habías brindado a través del ejército. Señor, que en el nombre de Jesús podamos perdonar a todo aquel que ha agredido nuestra vida de una forma o de otra, con palabras hirientes, con actitudes, Señor, con conductas, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos ser un pueblo sano, un pueblo fuerte, un pueblo que cumple el propósito para el cual hemos sido levantados en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, comienza a sanar los corazones, comienza a libertar los corazones y las mentes en el nombre poderoso de Jesús. Que toda enfermedad suelte en nuestro cuerpo. Son enfermedades quizás Señor, como resultado de que no había perdón, en donde había heridas. Que comiences a sanarnos, que comiences a libertarnos, que comiences a traer, Señor amado, como dice tu palabra, que cuando tú te llevas toda cautividad, nuestra boca se llena de risa y nuestros labios de alabanza. Señor, dice que tú conviertes, Señor, tú conviertes las lágrimas en danza, Señor, y tú quitas la tristeza y echas un manto de alegría. Comienza a hacer la obra que necesitamos, Señor. Comienza a traer tu paz a los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Tu gloria, tu manifestación de sanidad, y no solo de sanidad física, sino de sanidad a nivel del alma, en el nombre poderoso de Jesús. Tu gloria, Señor, tu manifestación, Señor, tu poder obrando en nuestros corazones, Señor, y en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, Señor. Si hay que perdonar, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a soltar el perdón de manera verbal, Señor, a aquellos que nos han ofendido, en el nombre de Jesús. Obra de tal manera, Señor, que nada impida cumplir el propósito eterno, en el nombre de Jesús. Ponemos todo esto en tus manos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.